un área, ¿no?, que se preocupa, un área social, ¿no es cierto?, que se preocupa de estos temas, así que seguramente van a ser los que van a colaborar con estas personas en Lo Espejo. Lucho, nos cambiamos de tema a las 8:42. Así es, pues, y las imágenes que ustedes van a ver a continuación corresponden a una farmacia ubicada en la comuna de Providencia, frente al hospital del Salvador. Son las farmacias que están por calle Rancagua con Salvador, y es en esa esquina donde ingresan 6 delincuentes, 3 adultos y 3 menores de edad, quienes entran de manera tremendamente violenta a la farmacia, y peor aún, por lo que alcanzo a ver en las imágenes, no es una farmacia de gran cadena, es de las típicas farmacias más pequeñas y de farmacias muy antiguas que están frente a los hospitales. Y en ese lugar es donde ingresan estos 6 delincuentes, amenazan a los dependientes, les roban distintos artículos y después de eso escapan desde ese lugar. Rápidamente dan la alarma, dan el aviso a Carabineros. Carabineros llegan no más de 6 minutos, y justo cuando estas personas estaban escapando y subían a un bus del transporte público es cuando Carabineros logra su detención. Se logran encontrar distintos artículos de perfumería en poder de estos delincuentes, quienes de inmediato son detenidos, y como les comentaba, 3 adultos, 3 menores, pero fíjense en la forma en la cual llegan e intimidan a los dependientes del local. Pese a que se encuentran con estas micas protectoras por todo el tema de la pandemia, aún así fueron tremendamente violentos en su forma de actuar. Es que me llama la atención el robo. Son 6 personas que entran armados, que amenazan con el arma a los dependientes para llevarse perfume y artículos, crema y todo para la reventa. Es decir, es una desproporción absoluta entre la violencia del delito, además, y lo que está, cómo se intimida a la gente ahí. Y bueno, afortunadamente los pudieron, hubo una reacción súper rápida de Carabineros, Lucho, ¿ah? Sí, bastante rápido. Eso es lo que cuentan también las víctimas de este robo, de que fue bastante rápido. Cerca de 6 a 8 minutos se demoró Carabineros en llegar. Llegan Carabineros que son los que andan frecuentemente patrullando en moto, por eso quizás también fue más rápida la respuesta que pudo tener Carabineros. Llegan rápidamente y los encuentran cuando ellos estaban tomando una micro. Se estaban subiendo una micro, y cuando ya estaban prácticamente arriba es cuando Carabineros logra detenerlos y logra encontrar todos estos artículos que son de fácil reducción. Por eso también hay tanto asalto a farmacias y tanto robo a farmacias, porque todo lo que se logra robar, ya sea en cremas, protector solar, champú, más artículos de perfumería, todo eso después es de muy fácil reducción en ferias libres y en establecimientos de manera informal. Sí, y yo te iba a preguntar, porque un tipo de asalto así, a mí me cuesta pensar que sea solo para estas especies para reducir. Entonces yo no sé si hay información, si robaron remedios, los con estrellita verde. Me acuerdo en uno de los saqueos a las farmacias se llevaron todos los jarabes para tos, que tienen justamente uno de estos elementos de principios activos que producen efectos de alguna manera estimulantes. Entonces quizás también detrás de este robo está el objetivo de esos medicamentos. Mira, cuando han sido robos más focalizados, Monse, o como dices tú, con botines más grandes, cuando llegan en vehículo, cosas así, ahí es cuando se ha visto principalmente el tema de las anfetaminas o los psicotrópicos. En ese caso sí. En este caso fue principalmente artículos de perfumería, lo que les decía, el tema de los champús, las cremas, también estos mismos bloqueadores solares, que son de más rápida reducción y de más fácil venta en ferias libres y en lugares más informales. Pero claro, cuando sí se apunta a la que llegan los delincuentes, en este caso, según lo que comentaban las víctimas, ellos llegaron y tomaron lo primero que encontraron, solamente no fueron focalizados a un lugar. Fíjate que conozco súper bien esa farmacia, porque me queda del paso de la radio al Ley, o del Ley a la radio, está en la esquina, y es una farmacia chica. No es una gran farmacia, no es una farmacia cadera, ni es amplia. Es una farmacia que queda en la esquina, una farmacia Carmen, ¿no? Luis, que queda ahí. Y claro, no tiene mucho espacio. No, de verdad que no era como para que entraran 6 personas. Yo creo que pasaban todos los límites que en pandemia de aforo tiene que tener un lugar. Me da la impresión, no sé, Luis, si a ti igual, que fue como un robo de paso. Como que
se pusieron de acuerdo ahí y antes de tomar la micro se fueron a la esquina del paradero y entraron a la farmacia. Se nos fue Luchito, parece. Se nos fue Lucho Ugalde ahí, no nos escucha. Son las 8:47, estamos desmenuzando este caso. 6 personas detenidas por este violento robo a la farmacia que queda frente a la posta al Hospital El Salvador. Ahí en Rancagua con Perfecto, con Salvador, con, claro, en esa esquinita. Frente a la posta. Ahí está. No, yo te decía, Lucho, que lo encuentro un robo harto más por impulso, porque una farmacia chiquitita, Carmen, que queda en la esquina, ¿no es cierto? No, tiene un estacionamiento pequeñito ahí, porque caen un par de autitos y uno tiende a pensar que se metieron antes de tomar la micro, Lucho, que estaban ahí en el paradero. Pero eran cabros que andaban armados. Sí, pues no. O sea, eran maleantes que andaban ahí. Andaban ahí y vieron la farmacia. ¿No te da esa impresión? Absolutamente, por la forma en la que ellos llegan, claro. Por la forma en la cual actuaron, fíjate que entran y de inmediato los 6 se van detrás de los mesones, de inmediato, se van al tiro detrás de los mesones, amenazan a los dependientes y claro, después toman la micro y se van. Es por lo mismo, yo creo que también porque como es una farmacia más pequeña, no cuenta con las mismas condiciones de seguridad que cuentan las farmacias de cadena, entonces claramente y después al haberse subido una micro, dan a entender de que ellos lo que buscaban era un robo de paso, era lo primero que podían llevar, lo primero que podían tomar, claro. Y después de eso irse. Claro, y además que una farmacia que se nota a la distancia que no tiene una gran venta. No es una farmacia que está en un lugar donde va mucha gente, es una farmacia que está en la esquina, es pequeñita, ¿no es cierto, Luis? Entonces fueron por los remedios, fueron por lo que podían reducir rápidamente y se fueron al tiro de la esquina a tomar la micro. Sí, lo que discrepo con usted, don Julio, es que sea una farmacia de poca venta. Es una farmacia que está frente a un hospital. Entonces, y más encima justo está muy cerca del paradero que está en Salvador. Entonces, en general, ahí está esa farmacia pequeña y hay otra farmacia a la vuelta, que es de cadena. Entonces, siempre esas dos farmacias tienen mucho público. En este caso, en las cámaras no se ve que haya mucho público porque quizás estaban haciendo la fila afuera por el tema de los aforos. Entonces, por eso quizás no se veía tanta gente. Pero claro, son farmacias muy transitadas, es un sector muy transitado. Están en la zona de los hospitales, porque acuérdense que está El Salvador por un lado, al otro lado está, no recuerdo cuál es el hospital, que no es el traumatológico, pero claro, está otro hospital por ahí, el hospital del tórax. Está lleno de centros médicos. Y el hospital de neurocirugía. Está lleno de centros médicos. Está la Fundación Arturo López Pérez también. Entonces, es un barrio bastante médico donde, claro, ahí estos delincuentes lo que buscaron era llevarse elementos que después podían reducir muy fácilmente. Sí, no, es que si yo no digo que no vendan a Lucho, pero lo que quiero decir que no tiene nada que ver la venta de esa farmacia con una que esté en el paseo Humada, digamos, o en esas farmacias que uno va y tiene que sacar un numerito porque hay 20 personas esperando. Esta farmacia yo siempre que he ido me han atendido al tiro, digamos. Y he ido varias veces. Oye, te agradece, ¿ah? Sí, te atienden al tiro ahí. Su ketoprofeno al tiro para el dolor de rodilla. Oye, vamos a... son las 8:51. Les voy a dar el nombre. Se llama Garrido Cabrera, Alberto Garrido Cabrera, más conocido como el Cazuela. Y este es un conocido de nosotros ya. Cuando la semana pasada estuvimos analizando la situación que se vive en Temuco con este hombre, que ya la semana pasada nos asombramos cuando supimos que estaba siendo detenido, era sus 116 detenciones ha tenido él, pero quedó libre la semana pasada. Ahora nocturna. Bueno, claro. Quedó libre con reclusión nocturna. Bueno, volvió a delinquir el Cazuela y parece ser que ahora la justicia estaría decretando una medida cautelar diferente porque la prisión nocturna o el arresto domiciliario claramente no estaba surgiendo ningún efecto, Lucho Ugalde. Iba en la 116 la semana pasada, ahora llegó a la 109. Y finalmente la 119 es la que termina con el Cazuela en prisión preventiva. Entró a la casa negocio, esto bastante habitual, que ocurre en muchos barrios, personas que en su casa instalan un negocio comercial, y en ese lugar ingresó, estaba en el interior, y cuando de repente lo ve el dueño de casa, le dice: ¿y usted qué está haciendo acá? Y él le dice: no, es que la señora me prestó el baño.
Y ahí se da cuenta esta persona de que esto no era algo así, se preocupó por su madre, llama a Carabineros, llega Carabineros al lugar y logran la detención del Cazuela. Detención 119. Y en esta oportunidad sí se logra dejarlo en prisión preventiva, queda recluido en un centro penitenciario principalmente por el tipo de delito. Las otras veces él había entrado a locales comerciales o a otros lugares donde eso era robo en lugar no habitado, un delito que tiene una muy baja penalidad,